Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este live. Vamos a presentar un poco de lo nuevo que se tiene en Creo 10. El día de hoy nos acompaña Gabriel Valls, sí, quien es diseñador industrial. Ha trabajado en diseños y fabricación de diversos productos mobiliarios comerciales de interiorismo. Sí, trabaja en PTC hace más de 4 años ya como consultor de soluciones CAD y de realidad aumentada. Y pues el día de hoy será el experto que nos va a acompañar realizando esta presentación. ¿Sí? Gabriel, te doy paso para que comiences y le recordamos a los participantes que durante el live pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de este live les daremos respuesta. Entonces, Gabriel, ya puedes continuar tú si quieres. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, la charla de hoy tratará sobre aquellas novedades que se introdujeron en la última versión que hay disponible de Creo Parametric, que sería Creo 10. Esta, bueno, ya fue, digamos, lanzada esta versión introducida en el año pasado, en abril, y por tanto, pues pensamos que es una sesión bastante interesante, y aquí al fin y al cabo, sobre todo para aquellos participantes que quizás sean ya usuarios de Creo, pero utilizando versiones anteriores, que estén quizás planteándose pues, pasar a la última versión disponible, o incluso, lógicamente, dentro de unos pocos meses, este mismo año, pues, como todos los años, habrá una nueva versión que también eh, será Creo 11. En este caso, pues también es interesante para las personas que quizás estén pensando pues al actualizar, ¿no? a la próxima versión en los próximos meses, pues también se van a beneficiar de aquellas mejoras que fueron introducidas ya en la versión actual, que es la de Creo 10. Entonces, bueno, son siempre cosas a tener en cuenta. Eh, Fue una versión con una gran cantidad de mejoras, a menudo son así efectivamente, pero bueno, yo diría que Creo 10 venía muy bien equipado, vamos a decir, con nuevos módulos, nuevas funcionalidades bastante interesantes, y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Lógicamente, la cantidad de mejoras que se introdujeron es muy amplia, demasiado como para que sea posible en una sola sesión de una hora abarcarlas, y mucho menos describirlas y demostrarlas, ¿no? Mediante pues, demostraciones y ejemplos. Entonces, lo que hemos hecho aquí es una selección de aquellas que consideramos pues, que pueden tener un mayor impacto, que tienen un gran interés, pero no significa que sea una lista exhaustiva de todas las mejoras que se introdujeron con la versión Creo 10. Para ello también lo que voy a hacer es ahora mismo en el chat de esta sesión comparto un enlace hacia la documentación del centro de ayuda de Creo Parametric. Allá lo tienen. Les va a redirigir básicamente a esta página de aquí, es del centro de ayuda de Creo. Y bueno, esto es válido para todas las versiones, obviamente, no solamente para Creo 10, pero en cualquier caso, aquí pueden encontrar de todas las versiones y subversiones de la misma, mm, pues información acerca de, ahora sí, todas y cada una de las mejoras que se introdujeron y novedades. Entonces, para explorar en mayor profundidad algunos de los elementos que vamos a ver hoy más superficialmente, o incluso descubrir algunas de las que no vamos a mencionar, pues también les invito a visitar este apartado del centro de ayuda y explorar pues, los distintos elementos que aquí aparecen. Bien, pues una vez dicho esto, pasemos a la presentación de la sesión del día de hoy. Em, Estas son, por tanto, las principales áreas que hemos seleccionado, con luego otra selección para cada una de ellas, de funcionalidades y novedades y mejoras. Vemos que vamos a pasar, pues lógicamente, primero de todo por uno de los, bueno, pues de las elementos estrella de Creo 10, que es cuando los materiales compuestos. Hemos introducido esta nueva funcionalidad para poder trabajar con este tipo de materiales. Pasaremos también por todo lo que sería el diseño bueno, pues de circuitos eléctricos, lo que sería electrificación, ¿no? Con piping and cabling dentro de Creo. Después, diseño basándonos en la ergonomía, apoyándonos en la ergonomía, que típicamente se realiza en Creo con el módulo Mannequin. Productividad y usabilidad. Este apartado verán que tiene un contenido un poco más amplio por un sencillo hecho, y es que
son una gran cantidad de mejoras que pueden ser mayores o menores y que a lo mejor a primera vista pueden pasar desapercibidas, ya que no son quizás funcionalidades pues, tan, vamos a decir, tan completas o tan llamativas como podría ser el tema de los materiales compuestos, pero tienen un enorme impacto en la usabilidad. Aquellos usuarios de Creo que lo utilicen con frecuencia, eh, a diario, por ejemplo, van a encontrar un gran beneficio en esa categoría, digamos, de mejoras y optimizaciones, ya que al final son las pequeñas acciones que hacemos pues varias veces, incluso varias veces por minuto, ¿no? A la hora de utilizar Creo Parametric, si podemos ganar más tiempo o hacerlas más fácil o para conseguir un mismo resultado necesitamos realizar menos acciones o incluso menos clics, por así decirlo, pues estamos ganando tiempo, estamos simplificando el proceso, en fin, es la usabilidad general que si la mejoramos podemos aumentar la productividad. Entonces verán que bueno, aquí hay una selección variada y hay muchos elementos más pequeños incluso que también se han mejorado y que no aparecerán hoy. MVD, Model Based Definition, es decir, la definición basada en el modelo, pues vamos a ver también qué novedades hay. De forma consistente cada año con la nueva versión de Creo hemos añadido mejoras en este apartado y en la actualidad sigue siendo un tema que genera mucho interés en las empresas pues, para alcanzar este Model-Based Enterprise, ¿no? Que decimos, pues es una pieza clave el Model-Based Definition. Y es por ello que seguimos invirtiendo dentro de Creo Parametric en mejorar las herramientas que nos permiten adoptar este enfoque, el Model-Based Definition. Em, Simulación y diseño generativo, pues las distintas herramientas que tenemos de simulación en Creo. Vamos a ver también algunas mayores mejoras y novedades. Y por último, en el ámbito de la fabricación, tanto fabricación aditiva como sustractiva, veremos también un pequeño resumen. Bueno, como ha comentado Santiago, efectivamente, si tienen alguna pregunta, las pueden dejar a lo largo de la presentación en el chat o bien esperar hacia el final de la presentación. Intentaremos que haya unos minutos para responder algunas. De todas formas, aquellas que no dé tiempo a responder, siempre nos podemos poner en contacto, ¿no? Después de la sesión. Empecemos, por tanto, que hay bastante contenido en general en esta sesión de hoy, por esta novedad principal de Creo 10, que sería el diseño utilizando materiales compuestos, composites. Bueno, pues dentro de Creo 10 lo que tenemos ahora es, aparte de, lógicamente, en la biblioteca de materiales de Creo, pues ahora nos encontramos con materiales propios para este tipo de piezas, ¿no? Piezas de materiales compuestos, tanto núcleos como materiales para las distintas capas que podamos aplicar. Nos encontramos con herramientas que nos van a permitir diseñar completamente, también simular para ver cuál sería bueno, pues el comportamiento y digamos, la manufacturabilidad también de las distintas piezas. Vamos a poder también tener unas herramientas de análisis y simulación, incluso prepararlos para su fabricación, qué documentación, etcétera. Entonces, dentro de este módulo, digamos, de funcionalidades, em, vamos a encontrar, les muestro aquí un ejemplo de cómo podemos trabajar con ello, una pieza que estamos trabajando, que sería la cobertura de un motor de un avión, una avioneta. En cualquier caso, aquí definimos mediante superficies o mediante unos tejidos o quilts la, la forma de base que tendría, por tanto, no el molde sobre el cual se fabricaría esta pieza de materiales compuestos e iríamos colocando capas, las distintas capas que pueden ser de distintos materiales, con distinta orientación y podemos controlar todos esos aspectos, de qué forma las recortamos, de qué forma se superponen. Y entonces ahora en Creo lo que podemos ver es, como vemos, secciones y cada una de las capas podemos visualizar cómo se superponen la una sobre la otra. Podemos hacer un análisis de lo que sería drapeado o draping, es decir, cómo esta capa va a aplicarse sobre las distintas formas, transiciones de esas superficies, ¿no? Vamos a decir, qué tal sería, por tanto, la producibilidad de la capa de material, dependiendo de cómo la apliquemos. Esto es lo que nos permite esa simulación de drapeado. Vemos también que efectivamente, pues donde hay un solapamiento entre capas, Creo nos lo va a mostrar y nosotros podemos configurar perfectamente el solapamiento de qué distancia, de qué longitud va a ser.
También si vamos a tener múltiples solapamientos de varias capas consecutivas, uno encima de otro, pues para evitar que tengamos un bulto, ¿no? Un salto muy grande en el mismo sitio, también lo podemos distribuir en varias zonas. En fin, en cualquier caso hay herramientas que nos permiten diseñar perfectamente piezas utilizando materiales compuestos, ¿no? Como de laminados por capas. Vamos a poder también, una vez que hemos terminado, y es lo que hemos hecho aquí, generar, solidificar, ¿no? Vamos a crear la pieza sólida con cada una de sus capas solidificadas, pero luego tenemos que ser capaces de comunicar cómo esto va a ser fabricado, como de costumbre. Para ello vamos a poder sacar en formato de XF, por ejemplo, pues los planos, ¿no? La forma que va a tener aplanada cada una de las capas de las cuales se compone esta pieza. Vamos a poder también hacer operaciones de división de cada una de las capas, crear el plybook, es decir, aquel, a partir de una plantilla, ¿no? Vamos a poder crear una definición completa de, bueno, pues cuáles son las distintas capas que se tienen que cortar, con qué forma, con qué tamaño, que hay que tener en consideración y así indicar cómo debería ser fabricada la pieza, prácticamente paso a paso. En cuanto a simulación, hay una integración completa también con la herramienta que ya conocerán seguramente muchos de ustedes, Creo Simulate, ¿no? Es la herramienta de análisis de simulación tradicional de Creo pues es posible también crear un análisis estructural, por ejemplo, de una pieza de material compuesto como la que acabamos de diseñar. Así que bueno, efectivamente esto es una mejora muy amplia, como digo. La idea es que vamos a poder trabajar con estos materiales y pasando pues, desde todo el diseño completo, ponerlos a prueba mediante simulación y manufacturabilidad. Pues todo esto estará disponible. Les invito, por tanto, a mirar, como decía, dentro también del centro de ayuda de Creo, más en detalle pues, cada una de las etapas, ¿no? que he mencionado, de con qué herramientas contamos, que también además tendrán en esa página enlaces a vídeos de YouTube que muestran cada una de estas etapas. Bueno, diseño para composites, materiales compuestos. Pasemos a la parte de electrificación. Aquí de nuevo también tenemos varias novedades de distintos tipos. La primera de todas es relacionada, en verdad, con la visualización y ser capaces de encontrar la información de forma más clara, más concisa. Y es que tenemos ahora un nuevo árbol, el árbol de cableado o cabling tree. Previamente, dentro de CryoParametric teníamos todos los elementos tipo cables, mazos de cables, ¿no? Los haces, los elementos de conectividad, todo ello estaba, por así decirlo, mezclado en el árbol del modelo, el árbol normal que siempre tenemos en nuestro modelo. Ahora, sin embargo, tenemos un árbol dedicado, el Cabling Tree, que además va a tener tres vistas específicas. La vista del cable o Cable View, la vista del Haz, Bundle View, y la vista de conectividad, conectores, que sería la Connectivity View. Esto nos permite tener una visualización muchísimo más organizada, muchísimo más clara de los distintos elementos relacionados con pues, la parte eléctrica dentro de Creo. En la vista de cable, pues, veremos todos los cables, los hilos, wires, ¿no? Cubiertas trenzadas, redes, en fin, todos estos elementos del mazo activo. En la de bundle, pues tendremos los haces de cables y en la de connectivity, pues tendremos los distintos conectores, la conectividad. No solamente tenemos estas vistas del árbol de cableado que son mucho más claras, sino que también tenemos herramienta de búsqueda y de filtrado. Es decir, que vamos a poder localizar muy rápidamente aquello que estamos buscando, lo cual va a ser muy útil, efectivamente, pues, en aquellos conjuntos que tengan sistemas de cableado complejos. Relacionado también con los harness, es decir, con los mazos de cables, tenemos una nueva herramienta que sería la de división y también, claro, de combinación de mazos de cables. Esto sería split merge de un harness, de un mazo. Bueno, pues esta herramienta, el nombre ya es bastante indicativo, pero es desde luego extremadamente útil. Lo que nos va a permitir es coger pues, un mazo de cables que va a ser muy útil, sobre todo si es complejo o de gran tamaño. Vamos a poder dividirlo
en distintas partes. Y esto, en fin, nos permite responder, por ejemplo, a un caso de uso que se daba a menudo. Si estamos trabajando a lo mejor con un mazo de cables muy complejo, pues a lo mejor buscamos que haya varias personas que puedan colaborar, ¿no? Para trabajar en distintas áreas del mismo. Esto era complicado previamente a que no podíamos hacer esta división. Ahora, sin embargo, pues podemos dividirlo en distintas partes y, por tanto, tener a más personas trabajando en el mismo y después volver a juntarlos una vez que hemos completado las distintas partes por separado. Para mostrar un ejemplo aquí con el dataset de Cupra, pues aquí tenemos un mazo que tiene varias partes. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de división. Seleccionamos qué parte de este mazo de cables completo queremos dividir y ahora pues efectivamente lo tenemos dividido en dos partes. Por suerte esta funcionalidad es reversible en el sentido que siempre podemos volver a combinarla o si hemos unido distintas partes de un mazo pues los podemos volver a separar. Entonces nos da una gran flexibilidad a la hora de trabajar con mazos de cables dentro de Creo. Un apunte también acerca de un par de mejoras más que tenemos dentro de este ámbito es la posibilidad, cuando estamos trabajando, colaborando con la parte de ECAD, podemos también importar las paste masks. Es decir, esto sería pues, los enmascaramientos, ¿no? Son unos datos de plantilla. Al final, por ejemplo, en las capas superior e inferior de una placa, pues podemos importar estos datos directamente y así pues, señalar aquellas zonas que deberían pues, enmascararse o añadir un adhesivo para un pegado, una soldadura. En fin, es una forma más directa de recuperar esta información y, por tanto, relacionar esta colaboración entre la parte de MCAD, la parte de CAD mecánico, con la parte de CAD eléctrico. De la misma forma, para reforzar esta colaboración entre ambos ámbitos, tenemos también ahora la posibilidad eh, de adjuntar o de definir parámetros ECAD para taladros. Es decir, un taladro ya directamente puede tener dentro de sus propias propiedades unos parámetros asociados con el aspecto ECAD. Bueno, pasamos ahora a la parte de ergonomía. Es decir, como decía, aquello que típicamente pues, hacemos con el módulo Mannequin de Creo desde hace años. Ya sabemos que en la penúltima versión, es decir, aquella que fue lanzada en 2022, que era Creo 9, hubo una enorme modernización y mejora, renovación, diría, casi completa del módulo Mannequin, pues mucho más, los maniquís habían sido modernizados, una forma de controlarlos mucho más sencilla, mucho más directa. En fin, pues en la línea de esta mejora continua que tenemos ahora desde la penúltima versión, eh, introducimos todavía más mejoras en este mismo módulo. Primera parte, mejoras dentro de lo que sería la usabilidad general de los maniquís. Esto siempre es necesario, ya que al final estos maniquís son muy complejos. Allí donde los vemos están dotados de una gran cantidad de articulaciones para imitar perfectamente cómo se puede mover, ¿no?, el cuerpo humano y evaluar aspectos ergonómicos, tanto de macroposturas como de microposturas. Es decir, ¿no?, si una mano podemos controlar correctamente un centro de mando. En fin, todo esto tenemos que tener unos maniquís muy completos. Entonces, para que sea lo suficientemente sencillo controlarlos, siempre tenemos que mejorar este aspecto y es lo que hemos hecho. Ahora es más sencillo todavía controlar las posiciones de distintas articulaciones, o juntas, segmentos, partes del cuerpo, ¿no?, de los maniquís mediante el uso del Dragger 3D, directamente arrastrando los distintos elementos. También podemos evaluar más fácilmente el ángulo en la posición actual del maniquí entre dos segmentos adyacentes, para evaluar cómo de plegado estaría, por ejemplo, el brazo, un dedo. Pues es mucho más directo. Para hacerlo ahora, pues podemos trabajar rápidamente. También en el aspecto del análisis de alcance, ¿no?, Reach Analysis, para determinar si desde esa posición de este maniquí, pues cuál es el
campo de acción, ¿no? Digamos, qué se puede alcanzar con su mano. En este tipo de análisis lo hemos también hecho más potente, está mejorado, ya que ahora podemos también diferenciar qué se puede alcanzar con distintos dedos o con la palma de la mano o una combinación de varios de estos elementos. Previamente solamente pues podíamos hacer un alcance con la punta de los dedos. Ahora en este caso sí que podemos diferenciar qué alcanza el dedo índice, qué alcanza el pulgar, por ejemplo, la palma de la mano, o incluso decir, vamos a ver qué podemos alcanzar con cada uno de estos elementos simultáneamente. Nos va a mostrar esas envolventes, ¿no?, de alcance, que vemos aquí como nubes de color, para cada uno de los elementos que hemos seleccionado de forma simultánea. Entonces nos permite evaluar mucho mejor el grado de manejo, de interacción y ergonómico de estos maniquís con respecto, pues, a otros elementos que estaremos diseñando como un puesto de trabajo, por ejemplo. Y otro dato también importante sería la mejora en cuanto a la librería, la biblioteca de maniquís, que como decía, pues se trata de unos elementos complejos, un gran número de componentes, de articulaciones, están muy bien definidos. Ahora los hemos convertido a conjuntos inseparables o inseparable assemblies. Esto al final lo que hace es que sea mucho más sencillo gestionar los datos de la biblioteca de maniquís. Al final hay menos objetos que gestionar. Y también si ahora pasamos a los análisis visuales de campo visual, que introdujimos también recientemente dentro de la herramienta Mannequin, bueno, pues añadimos una nueva funcionalidad dentro de estos análisis de campo visual, y es que sería análisis de reflejo, para poder evaluar cuál sería el campo visual resultante a la hora de mirar una superficie reflectante, como por ejemplo, muy útil en el caso de este vehículo, pues los espejos retrovisores. Desde el punto de vista de ese maniquí que tenemos colocado en el asiento del conductor, del piloto, pues seleccionamos sus ojos y el objeto reflectante, que sería la pieza de espejo del retrovisor. Pues podemos hacer este análisis de reflexión, cambiar los ángulos de la orientación, como si estuviéramos moviendo esa superficie, ¿no?, no, los propios ojos. Y entonces podemos evaluar fácilmente qué se puede ver gracias a ese reflejo. Esto, pues, por tanto, nos abre más posibilidades de analizar los aspectos ergonómicos de más productos que estemos diseñando. Aquí es un ejemplo de un vehículo. A lo mejor estamos hablando también de algún tipo de lente, de algún espejo necesario para un sistema de guiado, en fin. Son expandiendo las capacidades de análisis visual. Como digo, cada uno de estos elementos que estamos mencionando son una selección. Dentro de la misma categoría también hay otra serie de pequeñas mejoras, pues, que no vamos a poder ver hoy por falta de tiempo, pero que lo pueden consultar en la documentación que he enviado por el chat. Bueno, el apartado de productividad y usabilidad, que como decía, este puede tener un impacto muy grande porque al final son pequeñas o medianas cosas, en fin, que utilizamos constantemente o que realmente pueden facilitar y acelerar el uso de la herramienta. También simplificarlo, ¿no? Si hacemos que Creo sea más accesible para hacer una acción, tengamos que pasar por menos pasos intermedios, lo hacemos menos complejo, bueno, pues la curva de aprendizaje se acelera y el uso de la misma se hace también más sencillo. Para empezar aquí, mejoras del árbol del modelo, algo que nos acompaña en todo momento en nuestro trabajo en Creo. Pues aparte de haber hecho unas mejoras a nivel de visualización, ¿no?, para ser capaces de identificar mejor, pues, cómo se estructura el árbol de modelo, vamos también a mejorar un elemento que podía causar algunos problemas previamente, y es en cuanto intentamos simplemente reorganizar nuestro árbol del modelo. Previamente lo que ocurría es que podíamos, em, sin querer, modificar, reestructurar el, el árbol en sí, sobre todo cuando estamos trabajando, lógicamente, con conjuntos y subconjuntos. A lo mejor estábamos arrastrando una pieza para, bueno, organizar mejor a nuestro gusto el árbol del modelo, y acabábamos soltándolo dentro de un conjunto, y esto es algo que no se podía deshacer. Había que ir manualmente a encontrar dónde había acabado esa pieza y deshacer el cambio, digamos, a mano. Ahora va a ser mucho más indicativo y mucho más fácil de controlar, ya que, como vemos, en cuanto intentamos reestructurar algo, ya sea pues, voluntariamente o involuntariamente, vamos a poder ver qué es lo que estamos reestructurando,
dónde se va a reestructurar y sobre todo pues podemos tener también una ventana de diálogo que nos va a pedir confirmar si buscamos realmente completar esa operación de reestructuración. Así que de nuevo, evitamos aquí, tenemos una información más clara y también evitamos potenciales problemas al hacer de forma inadvertida una reestructuración. En cuanto a los árboles de evolución, tanto de tejidos, quilts, como cuerpos, bodies, pues también tenemos mejoras de los mismos. Ahora podemos hacer más cosas con estos árboles. Por ejemplo, funcionalidad drag and drop, vamos a poder arrastrar y soltar distintos elementos en grupos directamente, reordenar dentro del árbol. Previamente estaba más limitado este aspecto, pues ahora vamos a poder trabajar de forma más sencilla, de una forma similar a lo que vamos a hacer en el Model Tree habitual. En este Evolution Tree, pues también vamos a poder hacerlo de esta forma. Vamos a tener también nuevas columnas dentro de ese árbol y la posibilidad de hacer búsquedas dentro de las mismas. Bueno, ¿y qué es un elemento que vemos todos cuando trabajamos con Creo y pretendemos abrir un archivo, ¿no? Pues sería lógicamente la ventana para buscar, explorar qué archivo queremos abrir y ese está aquí, pero estarán diciendo que efectivamente ha cambiado. Y así es, ahora tenemos mejoras también dentro de esta ventana para que sea más fácil encontrar el archivo adecuado que estábamos buscando. Las modificaciones que tenemos, las novedades que hay son, primero de todo, tenemos una nueva columna que nos indica de forma más verbal, más directa, más evidente el tipo de archivo. Bueno, pues previamente a lo mejor nos fiábamos del icono, de la extensión, si la podíamos visualizar. Aquí, pues más accesible, ¿no? Podemos leer directamente qué tipo de archivo estamos explorando. Después, también tenemos la posibilidad de hacer un filtrado por tipo de archivo. Esto, lógicamente, ya estaba disponible previamente, pero tenemos unos accesos rápidos. Aquí tenemos unos botones que, pues, estoy buscando un conjunto, en este caso, dentro de una carpeta donde tengo pues, cientos de piezas, conjuntos, subconjuntos, dibujos, pues puedo filtrar directamente haciendo clic sobre uno de estos iconos, mucho más rápido. Y, lógicamente, la previsualización. Aspecto de seguro que les ha llamado la atención. Previamente la disposición era horizontal, es decir, se encontraba debajo. A menudo la pieza se veía muy pequeña, había que extenderlo. En fin, ahora lo hemos cambiado a una orientación vertical, lo cual permite una visualización mucho más visual, más sencilla de identificar lo que hay en esa previsualización. Mejoras dentro del ámbito de Sketcher, herramienta para crear esbozos. Aquí hemos corregido un problema que se encontraba a menudo cuando trabajábamos con centerlines, con líneas de centro. Por ejemplo, aquí esta es la funcionalidad previa hasta la penúltima versión de Creo 9. Pues como vemos, hemos colocado ese esbozo, ese sketch sobre esa superficie, eh, colocándolo con respecto a un ángulo desde esa centerline que tenemos. Pues vemos que si lo arrastramos no podemos pasar del nivel de 180 grados, digamos. Y si ahora lo redefinimos y cambiamos el ángulo a un ángulo, por ejemplo, 240 grados, debería pasar al otro lado y, sin embargo, aquí ocurre algo y es que se invertía, Creo invertía digamos, la dirección de esa centerline y, por tanto, pues era un comportamiento inesperado y que podía dar lugar a que pues, hubiera que colocarlo de forma manual, bueno, añadiendo pasos innecesarios. Ahora hemos corregido esto dentro de Creo 10, la nueva funcionalidad. Como vamos a poder ver, tenemos aquí este esbozo también colocado referenciando a un ángulo desde esa centerline. Y si ahora modificamos el ángulo como habíamos hecho previamente, bueno, efectivamente no debería haber problema si hacemos ángulos tipo de 70, 120 grados, en fin. Ahora bien, en cuanto vamos a probar también un ángulo mayor de 180 grados, pues veremos que el comportamiento es el natural, el previsible y que esperábamos. Son estos pequeños elementos que, en fin, escuchamos, ¿no? El feedback por parte de los usuarios y deben ser modificados pues, para que la experiencia de uso sea lo más fluida y optimizada posible.
los patrones, para los patrones más complejos, en los que tenemos múltiples patrones que se aplican al mismo tiempo, ahora vamos a poder controlarlos mejor, comprender mejor cada uno de los elementos, pues a qué definición de cada patrón o subpatrón se refiere, ya que tenemos una indexación completa del patrón de referencia dentro del árbol del modelo. Como vemos aquí, si tenemos una propagación que estamos haciendo siendo una dirección de estos elementos circulares, luego también vamos a hacer una repetición en otra dirección y luego todos esos elementos juntos vamos a crear otro patrón a partir de los otros anteriores. ¿Qué elemento pertenece dentro del árbol de modelo a qué parte, ¿no?, de este patrón dentro de un patrón, por así decirlo? Bueno, pues ahora con esta indexación completa sí que podemos entenderlo mucho, mucho mejor. Ahí hay una referencia clara acerca de la propagación de los mismos. Entonces, esto hace que cuando estemos definiendo este tipo de patrones que se distribuyen o se aplican en distintos puntos, pues sea más sólido y más controlable finalmente. Por ejemplo, tenemos esa extrusión para generar esos agujeros, esos troqueles. Se repite 4 veces. Bueno, pues ahora vamos a crear un primer patrón para que con un incremento, es un patrón de incremento en una dirección, y luego también un incremento en cuanto al número de elementos de ese patrón. Y haciendo esto directamente nos va a generar el patrón completo y, como digo, dentro del árbol del modelo pues estará perfectamente indexado para poder identificar mejor a qué corresponde cada elemento de la geometría. Tenemos ahora la herramienta de división y de recorte, es decir, split o trim. Las hemos combinado en una sola herramienta. Entonces, lo que ocurre aquí es que si, por ejemplo, cogemos este cuerpo y buscamos dividirlo, seleccionando el otro cuerpo como el cuerpo divisor, bueno, pues podemos hacer la operación, pero podemos seleccionar, como vemos aquí, si es una operación de split, división, o trim, recorte. La de recorte lo que haría es eliminar la parte recortada. La de división simplemente dividiría la pieza, en este caso, en dos, sin eliminar el resto de la misma. En cualquier caso, lo hemos combinado en una sola, para simplificar, ¿no?, el proceso, en una sola operación, y luego seleccionamos cuál de las dos estaríamos utilizando en este caso. Eso sí, lo que es interesante también es apuntar que lo que veremos en el árbol del modelo se corresponderá con la operación que hayamos elegido. No se trata de un nombre genérico conjunto de la herramienta, sino que si hemos seleccionado un recorte o un trim, pues aparecerá trim en el árbol del modelo, y si hemos hecho una división, pues aparecerá split. Bueno, en cuanto al uso de operaciones con booleanos, ¿no?, como sería combinar, sustraer, una intersección, son unas herramientas que se utilizan muy a menudo, lógicamente. Ahora lo que tenemos es un mayor control acerca de cómo se va a comportar la propagación de, primero de todo, aspectos visuales, y también podemos controlar la propagación de referencias. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aquí lo que vemos es, tenemos un cuerpo principal al que le vamos a sustraer mediante esta operación de sustracción, este booleano. Les vamos a sustraer esas dos piezas de color blanco y amarillo, y lo que ocurre si lo hacemos de la forma clásica, digamos, es pues que se realiza esa sustracción y ya está. Sin embargo, si ahora selecciono la opción de que se propaguen la apariencia visual de los cuerpos que sustraen, pues vemos que ahora el resultado final tiene esa parte amarilla que estaba antes en el cuerpo de sustracción, pues se propaga al cuerpo final, y la parte blanca también, aquellas superficies que estaban en contacto y por tanto que acaban en el cuerpo final, pues también estará ahora mismo, habrán heredado esa apariencia visual que en este caso era de color blanco. Esto sería la primera función, que sería aquella de propagación de aspectos visuales. La segunda sería la propagación de referencias. Antes se pueden utilizar ambas simultáneamente combinadas. Aquí lo que tenemos es, de nuevo, en los cuerpos sustractores, ¿no?,
tenemos unas referencias que son unas tolerancias geométricas aplicadas sobre la superficie y en cuanto vamos a realizar la operación booleana de sustracción, vamos a indicar que buscamos que se haga una propagación de las referencias y por tanto el resultado final hace que no perdamos esas notaciones, esas tolerancias geométricas. Como vemos, se han propagado, ¿no? Ahora se quedan semánticamente asociadas al cuerpo final una vez realizada la operación booleana. Y por último, dentro de la selección de novedades y mejoras dentro del aspecto general de Creo, cuanto a usabilidad se refiere, hemos también mejorado la herramienta Warp de estiramiento de deformación. Ahora nos permite, bueno, previamente se podía definir lógicamente ese estiramiento mediante la definición de un parámetro. Ahora también podemos hacer uso de una referencia para controlarlo mejor. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se ve en este momento, se va a ver muy rápidamente. Si yo selecciono la herramienta Warp, pues previamente lo que podíamos hacer era modificar el parámetro de longitud para definirlo, pero podemos ahora hacerlo mediante una referencia, seleccionar, por ejemplo, este plano, y esto nos permite controlarlo directamente con la posición de ese plano, de esa referencia. Entonces, claro, nos permite realizar estas modificaciones con mucha más sencillez. Eso es una forma más directa de trabajar con esto y también pues para probar, hacer pruebas, a ver cómo quedaría, pues también nos permite evaluarlo de forma más rápida, más flexible. Dentro de la herramienta de estilo libre o freestyle, ahora añadimos la simetría rotacional. Si vamos a trabajar, ¿no?, con freestyle para crear una forma, pues lo podemos distribuir de forma simétrica alrededor de un eje. También somos capaces ahora de bloquear elementos de la malla de deformación, ¿no?, o la malla de edición, vamos a decir, de la geometría. Si, por ejemplo, yo quiero estirar este elemento, esta forma que estamos trabajando en freestyle, pero no quiero no quiero alterar mucho la curvatura que he añadido en la parte superior, pues podría bloquear estos dos elementos de control, estirar los del final y no se moverían los otros. En cualquier caso, bueno, nos permite bloquear ciertos elementos para trabajar mejor con la geometría. Y en la herramienta de Style o Estilo, pues, entre otras cosas, tenemos ahora la selección mediante recuadro, pues, como haríamos dentro del modelado normal de Creo. Si ahora hacemos clic y arrastramos el ratón, nos va a generar un recuadro y los puntos de control que caigan dentro de ese recuadro pues se van a seleccionar. También podemos usarlo en combinación con la tecla control y en ese caso aquellos que no están seleccionados y que están dentro del recuadro se seleccionarán y los que sí que estaban seleccionados previamente se deseleccionarán. Bueno, de nuevo son herramientas, como digo, de productividad y usabilidad. Si trabajamos a menudo con la herramienta de estilo, esto va a facilitar y acelerar enormemente el trabajo. MBD o definición basada en el modelo. De nuevo, pues introducimos también mejoras para hacer más completa la herramienta. Anteriormente no había una manera fácil de relacionar símbolos o anotaciones de acabado superficial con otras anotaciones en el MVD. Y este tipo de posición era manual, digamos, no era asociativa y no era persistente en cuanto se movía la anotación padre, ¿no? Entonces esta mejora lo que presenta es una nueva opción de posición para los símbolos y anotaciones de acabado superficial. Podemos relacionar esa anotación de acabado superficial con otras anotaciones ya existentes del modelo 3D. Esto además tenemos la posibilidad de que el símbolo o el acabado superficial relacionado herede el mismo plano de anotación que la anotación padre, aquella que existía y a la que lo estamos asociando. No tenemos que editarlo manualmente, directamente va a hacer uso de la anotación, del plano de anotación ya existente. O también podemos hacer que se comporten como un grupo. Todas las anotaciones relacionadas pues tengan un movimiento mutuo o simultáneo, por ejemplo. Y dentro de la línea de la definición basada en el modelo, la herramienta de Creo GD&T Advisor es esa herramienta, ¿no?, que nos guía, que nos permite evitar cometer errores y asegurarnos de que hemos definido completamente la pieza a nivel de sus dimensiones y tolerancias geométricas. Bueno, pues las mejoras, primero de todo, serían, como vemos aquí comparando, se han modernizado los iconos propios de GD&T Advisor. Aquí tenemos el ejemplo de los iconos que había hasta la penúltima versión de Creo 9
Y los nuevos de Creo 10, mucho más modernos, más consistentes, dan lugar a una visualización pues, más sencilla también de navegar y de investigar. Aparte de esto, los GPTs o General Profile Tolerance, tolerancias de perfil general, ya no van a ser una nota simple como hasta ahora, sino que se va a representar como un tipo de anotación de tolerancia geométrica que sí que va a estar semánticamente asociada a la geometría. Es decir, que ahora ya sí, esas tolerancias de perfil general pues, van a referenciar de forma semántica a la geometría, no va a ser una simple nota visual o gráfica. Y bueno, desde luego la normativa, los estándares de normativa ISO, ASME, ya que van evolucionando ellos mismos, pues también adaptamos y continuamos mejorando y poniendo al día continuamente para permitir seguir cumpliendo, ¿no?, con pues estos estándares, estas normativas ISO y ASME. Vale, vamos a pasar al apartado de simulación y también de diseño generativo. Como saben, hay múltiples herramientas de simulación dentro de Creo y bueno, introducimos mejoras y novedades en todas ellas. Primero vamos a empezar con el apartado de Creo Simulation Live. Para aquellos que quizás no lo conozcan, esta es una de las herramientas de simulación que hemos integrado dentro de Creo con tecnología de ANSYS. ANSYS es el líder mundial a nivel de la simulación digital. Y bueno, pues tenemos su tecnología de solver, ¿no?, de cálculo y algoritmos para la simulación dentro de Cryopametric bajo la forma de principalmente dos extensiones de simulación. Una de ellas sería esta, CSL, Creo Simulation Live, que se trata de una cosa bastante impresionante y muy característica, es simulación en tiempo real. ¿Y qué quiere decir simulación en tiempo real? Sí, una simulación tradicional, por así llamarlo, ¿no?, a la que conocemos de siempre, en la que definimos, lógicamente, las condiciones del análisis a realizar, tenemos la geometría, tenemos el material, vamos a tener que trabajar luego también en el mallado, la malla para la simulación, vamos a lanzar el cálculo de la simulación, esperar un tiempo, dependiendo de la complejidad, y obtener unos resultados. Este sería el enfoque tradicional, ¿no?, de simulación. La herramienta de simulación en tiempo real, Real Simulation Live, lo que permite es, primero, olvidarnos del mallado. Es una tecnología meshless, llamada meshless por ANSYS, y tener resultados de simulación instantáneos, que encima cada vez que realicemos una modificación de la geometría, se van a actualizar automáticamente e instantáneamente. Esto significa que la herramienta Creo Simulation Live nos permite, nos acompaña para una toma de decisiones, por ejemplo, cuando todavía estamos trabajando en el diseño. No estamos hablando de un modelo ya completamente maduro, definido completamente, que vamos a enviar a simular para obtener unos resultados finales. Estamos hablando de todavía estoy trabajando en la geometría, definiendo el diseño, estoy explorando quizás cuál es el mejor camino a seguir pues, para que mi pieza sea lo suficientemente resistente, por ejemplo, o tenga un comportamiento mecánico más adaptado al uso que busco para la misma. Pues cuando todavía estoy haciendo estas modificaciones, vamos a ver qué ocurre si aumento el espesor de este tramo, cuál es el impacto. Pues este resultado en tiempo real me permite evaluarlo mucho mejor y tomar mejores decisiones. Esto es una descripción, ¿no?, de lo que hace Creo Simulation Live. Las mejoras que hemos incorporado ahora para hacer esta herramienta todavía más potente son, entre otras cosas, tenemos nuevos tipos de contacto. Es decir, previamente los contactos, los objetos en contacto, se consideraban contactos unidos, como si estuvieran, por así decirlo, soldados entre sí. Ahora ya, sin embargo, sí que podemos definir contactos entre superficies en tres modos distintos: libre, es decir, free, sin separación, no separation, o unido, bonded, que sería el previo, el que teníamos ya. Esto hace que nos encontremos con unos resultados mucho más cercanos a lo que sería el comportamiento real pues, si tenemos un conjunto con unos contactos, cómo se comportarían. Vamos a ver un ejemplo. Sí, en cualquier caso tenemos esta mejora, tenemos también nuevos tipos de resultado, de strain, que sería un tipo de deformación, pues todos los posibles ya los tenemos, también la tensión de contacto podemos evaluar. Aquí ven, por ejemplo, un resultado. Les muestro otro ejemplo también muy claro. Aquí tenemos dos placas, perdón, unidas entre sí con los tornillos y tuercas. Pues vemos que
previamente, si tenemos los contactos definidos como bonded, es decir, unidos, pues no es muy natural, no sería cercano a la realidad, ya que es como si estuvieran totalmente pegados unos a otros. No se encuentran tensiones, por ejemplo, entre los distintos elementos, las placas, entre el tornillo y la placa. Ahora, sin embargo, podemos hacer la detección automática de contactos entre las distintas piezas y si ahora actualizamos y tenemos los resultados instantáneos de la simulación, ya vemos que el comportamiento es mucho más cercano a lo que nos esperamos. Vemos que hay efectivamente unas acumulaciones de tensiones en los puntos de contacto entre distintas piezas. Y en cuanto a la parte, porque también dentro de Creo Simulation Live pues tenemos análisis estructural, de vibración, térmico y también de fluidos en tiempo real, todos ellos. Para este apartado de fluidos ahora tenemos nuevos tipos de resultados. Podemos ahora visualizar resultados de velocidad del fluido como vectores. Y también existen nuevas opciones para controlar la visualización de vectores, lo que hace más claro interpretar los resultados. Bueno, seguimos con el apartado de simulación. La primera herramienta de mostrado, como digo, está basada en la tecnología de ANSYS. Se encuentra totalmente integrado dentro de CryoParametric, que no hablamos de una solución separada. La otra herramienta con tecnología ANSYS que hay integrada dentro de Creo es Creo ANSYS Simulation. Aquí no se trataría como de Creo Simulation Live de una herramienta de simulación en tiempo real, sino una herramienta de simulación o análisis pues, tradicional, digamos, con tecnología de ANSYS, una vez más. Hemos expandido las capacidades con un nuevo módulo, una nueva extensión, que sería Creo ANSYS Simulation Advanced, que añade funcionalidades nuevas. Primero de todo, por ejemplo, contactos no lineales. Pueden ser definidos ya con contactos con una fricción, sin fricción o de desbust to rough, en este caso. Como vemos aquí, por ejemplo, en este conjunto con distintas piezas, pues obviamente si los contactos son, por así decirlo, libres o sin fricción, pues va a ser muy distinto que si tienen una fricción. Entonces ahora ya sí que podemos definir este tipo de contactos no lineales. Tenemos también en ANSYS Simulation Advanced materiales no lineales. Esto, por ejemplo, pues materiales hiperelásticos los vamos a poder también utilizar para simulación con ANSYS Simulation. Y también podemos utilizar una combinación de físicas estructural y térmica, en este caso, en los estudios de ANSYS Simulation. Nos puede ser útil, por ejemplo, para evaluar una deformación por esfuerzos, deformación por dilatación térmica. Es una combinación de estructural y térmico. Bueno, esto era en cuanto a simulación. También hay algunas novedades dentro de lo que sería la herramienta propia de Creo Parametric de simulación, es decir, Creo Simulate, y también dentro de la herramienta de análisis de fluidos, de dinámica de fluidos avanzada de Creo, que es Creo Flow Analysis. También hay algunas mejoras. Como digo, no da tiempo a verlo todo. Les invito a que comprueben qué mejoras hay en estas otras herramientas de simulación dentro de la documentación. Vamos a terminar con este apartado con la parte de diseño generativo. De nuevo, por si algunos de ustedes quizás no lo conocen, ¿en qué consiste el diseño generativo? Consiste en que va a ser Creo el que va a generar o proponer una geometría optimizada en base a unas indicaciones que le vamos a proporcionar y un objetivo del diseño. Pues, por ejemplo, para esta pieza de aquí, estoy señalando que estos volúmenes de inicio, ¿vale? Estos son el volumen de geometría preservada. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito que este cilindro del eje central y esta pieza, este anillo exterior, estén presentes en la geometría final con estas dimensiones y esta forma exacta. No se deben modificar. Son elementos porque pues, por aquí va a pasar un eje quizás de cierto diámetro, pues tengo que controlar que existe esta geometría. Ahora bien, ¿cómo unimos entre sí de la forma óptima estos dos elementos? Bueno, pues esto es lo que Creo va a generar mediante la herramienta de diseño generativo. Yo puedo seleccionar que me asegure que el resultado tenga una resistencia, una rigidez estructural adecuada, pero reduciendo la masa
el peso finalmente, pues, lo máximo posible. Le voy a indicar un objetivo de volumen, es decir, de volumen de material utilizado y por tanto de masa final de la pieza. Lo puedo hacer en volumen o lo puedo hacer directamente con un objetivo final en gramos. Bueno, pues esta tecnología que ya estaba dentro de Creo, las mejoras que tenemos son ahora la posibilidad de optimizar con una simetría rotativa, o sea, similar a lo que hemos visto antes para Freestyle, la herramienta de estilo libre. Pues ahora también podemos hacer que la geometría propuesta por Creo, generada por Creo, siga una simetría alrededor de un eje que definimos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí y indicamos que genere 5 elementos principales simétricos alrededor del eje Y. Le damos a optimizar y Creo nos genera esa geometría optimizada lo más robusta posible y siguiendo las condiciones que hemos indicado con esa simetría rotacional. También la posibilidad de utilizar point mass remote loads, es decir, masas concentradas en un punto, cargas, cargas idealizadas y lejanas, que por ejemplo para accionar una palanca pues, puede ser útil para representarlo. Y también esta geometría que nos genera Creo directamente es un cuerpo híbrido. Previamente no podíamos utilizar como referencia este cuerpo híbrido para tomar medidas. Por ejemplo, cuál es la distancia entre el cuerpo híbrido generado por la herramienta de Generative Design hasta esta otra pieza de mi modelo. Bueno, pues ahora ya sí que podemos tomar estas medidas directamente, ¿no? Facilitando el proceso. No tenemos que pasar por el proceso de reconstrucción o solidificación, si queremos llamarlo así, para obtener una geometría sólida final, antes de poder tomar medidas. Lo podemos hacer directamente con la geometría que ha sacado Creo. Y ya para terminar, en el apartado de fabricación, empezamos con la fabricación aditiva. Tenemos 3 nuevos tipos de celdas para lo que serían las celosías o látices. 3 nuevas celdas basadas en vigas, que sería el rómbica con estructura de diamante y dodecaedro alargado, dando más posibilidades de tipo de estructuras que podemos generar automáticamente. Pero luego también, esto es muy interesante, son las celdas augéticas o auxetic cells. Estas nos permiten crear una celosía muy particular que dan como lugar una estructura que tendrían un coeficiente de Poisson negativo. Y bueno, ¿qué es esto? Normalmente cuando una estructura tiene un coeficiente de Poisson positivo, lo que ocurre es que si, por ejemplo, comprimimos, como vemos aquí en este ejemplo, comprimimos, ¿qué es lo que esperamos? Pues esperamos que haya un abombamiento, ¿no? Por así decirlo, en los laterales, como que esta estructura se salga hacia los lados. Esto sería el comportamiento con una estructura que presenta un coeficiente de Poisson positivo. Pero las celdas augéticas lo que tienen son precisamente generan una estructura con coeficiente de Poisson negativo. Y ya verán el comportamiento, que es muy interesante. Esto sería un caso de coeficiente de Poisson positivo, pues lo que esperamos al comprimir sale hacia afuera, el lateral, y ahora, sin embargo, si utilizamos, vamos a reemplazar esta estructura por una hecha con celdas augéticas, vemos que el comportamiento es el contrario, ya que tiene un coeficiente de Poisson negativo. Se contrae a nivel de los laterales. Muy útil esto en aquellas aplicaciones en las que necesitamos una gran absorción de energía, por ejemplo, para materiales acústicos o incluso pues en implantes médicos. Podemos imaginar en un implante para hernia discal, si tenemos que sustituir en la columna vertebral uno de los discos intervertebrales, si utilizamos este tipo de geometría con un biomaterial, esto ayuda a evitar molestias más tarde, ya que cuando hace presión la columna vertebral sobre ambos puntos, el disco, en lugar de apoyar hacia afuera, de sobresalir hacia afuera y dando lugar a que a lo mejor genere dolores, ya que aprieta sobre un nervio, va a ir hacia adentro. Entonces, esto es un ejemplo muy interesante de uso de este tipo de geometría. También ahora podemos controlar la densidad, una densidad variable de aquellos látices, ¿no? De aquellas celosías generadas con, bueno, de tipo formula driven, es decir, aquellas que son tipo gyroid, ¿no? Son celosías que se basan en una fórmula para ser generadas
como esta de aquí, pues ahora podemos tenerlas también de densidad variable. Es decir, Creo va a añadir material o una mayor densidad o espesor en aquellas zonas en las que mecánicamente hablando, estructuralmente hablando, sea necesario que sea más espeso, más robusto, y para optimizar el uso de material, reducir el peso, la masa, pues va a retirar material de aquellas zonas en las que mecánicamente hablando no sea necesario. Esto se basa en resultados de simulación. Hacemos una simulación, sacamos esos resultados de simulación y a la hora de generar la estructura, la celosía, pues nos va a crear esa densidad variable. También un nuevo tipo de celdilla pilotada o generada a través de fórmula, que es la IWP. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a fabricación tradicional o sustractiva, pues para las herramientas hemos incorporado dos nuevas secuencias de acabado superficial especializadas en el fresado de alta velocidad, acabado de pared de 5 ejes y el acabado del suelo de 5 ejes. Tenemos también un nuevo reproductor de LC, es decir, lenguaje de control, y, eh, y también somos capaces dentro del torneado de desbaste activar una secuencia de CATCOM, es decir, Cutter Compensation, compensación de la herramienta de corte, en cada una de las pasadas que daría la herramienta en lugar de a lo largo de toda la secuencia. Bueno, paso bastante rápido ya que llegamos al final de la hora. En cualquier caso pueden encontrar una descripción, incluso vídeos que ilustran cada una de estas mejoras. Pero en cualquier caso, cabe destacar que estas mejoras, por ejemplo, relacionadas a la fabricación, pues se basan la mayoría de ellas en sugerencias de los usuarios, ya que al final pues, son ustedes los usuarios los que ponen a prueba y determinan pues, cuáles serían necesidades o mejores formas de utilizarlo. Pues, aquí se han incorporado un gran número de las mismas. Bueno, siento acabar como un poco acelerado en cualquier caso, pero para poder terminar de ver todos los elementos, no sé si hay alguna pregunta. Si no, como digo, tienen en la documentación una descripción de todavía más mejoras que se han introducido y también enlaces en esa misma documentación a vídeos de YouTube que muestran cada una de esas mejoras en acción. Vale, Gabriel, muchas gracias. Bueno, por el momento en el chat no hubo ninguna pregunta. Igual, digamos que ya llegamos al final del tiempo, ¿sí? Ya incluso nos pasamos un minuto más. No, muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara, la verdad, muy importante todas estas nuevas características que tenemos en Creo 10 y bueno, digamos que nos ayudan mucho a optimizar nuestro tiempo y a trabajar de una manera mucho más sencilla, ¿sí? De todas maneras, recordamos a los asistentes que pueden comunicarse con nosotros en info@iac.com.co o cualquiera de nuestros canales telefónicos si tienen alguna duda y nosotros pues les responderemos, ¿sí? Y atenderemos cualquier duda que tengan. Gabriel, muchas gracias a todos por asistir y que sigan pasando un buen día. Muchas gracias, feliz día a todos.